Bienvenidos a la actividad Caminando sobre Teselas, los mosaicos de la Villa Romana de Santa Lucía, en la que vamos a hablar de estos mosaicos que componen la colección del Aula Arqueológica de Aguilafuente. Estos mosaicos de la Villa Romana de Santa Lucía componen a día de hoy la mayor colección de mosaico romano de la provincia de Segovia, estando divididos en dos grupos según su situación actual. Los mosaicos expuestos en el Aula Arqueológica de Aguilafuente, que tenemos detrás de mí y detrás de Claudia, y los mosaicos situados en el Yacimiento Arqueológico de Santa Lucía. Los mosaicos que tenemos expuestos en el Aula Arqueológica forman tres conjuntos muy diferentes entre sí y los hemos denominado según las salas donde se encontraron: mosaico del Oecus, mosaico del Peristilo y mosaico de la zona termal. El hallazgo de los mosaicos de la Villa Romana de Aguilafuente tuvo lugar el 2 de marzo de 1868, comenzándose los trabajos para su descubrimiento en ese momento, que finalizaron en noviembre de ese mismo año. Entonces se cubrieron con la tierra removida y sobre ellos continuaron las labores agrícolas que los descubrieron. Fue Bartolomé Ballesteros, vecino de Aguilafuente, quien encontró un mosaico bajo una de sus tierras de labranza mientras se extraía piedra de la misma. El mosaico estaba situado en un paraje conocido popularmente como Santa Lucía, a 2 kilómetros al sur de la localidad, y enseguida la noticia llega a las autoridades locales y provinciales. Queda constancia de ello en la sesión del 4 de marzo de 1868 de la Diputación Provincial de Segovia, donde los diputados del partido de Cuéllar, la delimitación territorial en la que se incluía y se incluye actualmente Aguilafuente, exponen el descubrimiento del mosaico. De aquí, la noticia llega a la Real Academia de la Historia. Días después, se nombra al arquitecto José Asensio como director de los trabajos de descubrimiento del mismo. El 21 de marzo de ese mismo año, se fecha una memoria descriptiva realizada por José Asensio, a la que se adjuntan 3 dibujos, que parte de ellos podemos ver en esta imagen: un plano de la localización del yacimiento y 2 croquis del mosaico encontrado. Uno del diseño general del mismo, que es de donde he sacado ese mosaico de los caballos que podéis ver a la izquierda de la pantalla, y otro de un detalle, que es el que veis a la derecha. Llegamos a 1968, 100 años después, realmente en diciembre de 1967, los mosaicos salieron de nuevo a la luz gracias al programa de Radiotelevisión Española Misión Rescate y al grupo de alumnos número 349. En enero de 1968 comenzaron los trabajos de excavación del yacimiento arqueológico, que se prolongaron hasta 1972 y que sacaron a la luz una villa romana y una necrópolis visigoda. En 1969, los mosaicos fueron extraídos de su emplazamiento original como medida protectora, siendo almacenados en dependencias municipales. Los trabajos de extracción concluyeron el 25 de octubre de 1969, dividiéndose estos en placas relativamente manejables, que una vez acondicionadas con armazón metálica y una gruesa capa de cemento y arena de unos 4 centímetros de espesor, cada una de estas placas pesa más de 1 centenar de kilos. Estas son las placas que podéis ver detrás de nosotras y que veis en las fotografías. La fotografía de la izquierda es del periódico La Vanguardia y la fotografía de la derecha, ya en color, del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, y veis que es la misma imagen. Si os fijáis en los montículos, porque el diseño del mosaico en la foto del periódico es bastante mala, al ser en blanco y negro, una foto de hace más de 50 años pues pierde muchísima calidad, pero es el mismo pasillo, el pasillo de Peristilo, que más adelante veremos. Desde 1969 y hasta el año 2001, que los mosaicos son colocados en su ubicación actual en el Aula Arqueológica de Aguilafuente, donde actualmente les podemos visitar, estos estuvieron depositados en diversas dependencias municipales. La gente más mayor de Aguilafuente lo puede recordar. Y tampoco quiero que se sienta nadie aludido a más mayor, quiero decir más mayor que yo. La generación de mis padres sí que recuerdan haberlo visto situados en el ayuntamiento, los bajos del ayuntamiento. Pasamos a ver los mosaicos. El primer mosaico que voy a explicar es el mosaico del Oecus. La imagen que podéis ver en pantalla es la realizada a finales de la excavación del año 2018 en la Villa Romana de Santa Lucía, y se ve la planta del Oecus, esa sala principal de nuestra Villa Romana de Santa Lucía.
Rosario Lucas y Vicente Viñas aportan las medidas reconocidas durante muchos años para esta estancia: 9,80 por 8,40 metros, lo que da 82,32 metros cuadrados de superficie. Si bien hay un gran baile de cifras. Carlos de Lecea, por ejemplo, un investigador muy importante segoviano, ofrece otras medidas algo mayores: 36 pies de longitud por 30 de latitud. Esto supone 10 metros de largo por 8,35 metros de ancho si tomamos como referencia el pie castellano. Por su parte, José Asensio, aquel del que os he enseñado las fotos del dibujo que hizo en 1878, brinda una tercera medida para esta sala: 10,3 por 8,43. Blázquez, López Monteagudo, Neira y San Nicolás, unos nuevos investigadores actuales, aportan una nueva medida muy similar a la primera: 9,8 por 8,3 metros. Y por último, Jorge Esteban, el autor del libro que actualmente tenemos sobre la Villa Romana de Santa Lucía y su necrópolis visigoda, da las mismas medidas que Rosario Lucas, probablemente basándose en ella, ya que el yacimiento en esa época estaba tapado. Por nuestra parte, en las excavaciones realizadas en julio del año 2018, se ha podido comprobar la extensión de la sala donde se ubicaba este mosaico, que nosotros denominamos ambiente 35, y también la composición y la forma de su base. Según nuestras mediciones, tiene 10 metros de largo por 8,30 metros de ancho, una superficie total de 83 metros cuadrados, que es prácticamente la misma que da Carlos de Lecea en su informe. Aquí podemos ver la composición de la base del mosaico: una primera capa de arcilla rojiza que nivela la superficie sobre la que se coloca el estatumen, que es una segunda capa de cantos rodados de tamaño de entre 5 y 10 centímetros de lado. Ahí en la foto se ven los cantos y podéis ver cómo son del tamaño por la escala que tengo colocada. Sobre este estatumen, sobre estos cantos rodados, se coloca un mortero de cal que hace de rudus la base de un nuevo mortero, el nucleus, donde se insertan las teselas, cuyas improntas son claramente visibles en varias zonas de la sala. Si os fijáis aquí en esta imagen, toda la zona de al lado de la tierra, por encima de la escala, a la derecha, si tenéis buena definición de imagen en vuestro ordenador o si estáis en casa viéndolo de la tele, se ven perfectamente las improntas de las teselas, o sea, cómo las teselas iban enganchadas en este mortero. Rosario Lucas y Vicente Viñas señalan su cuidada composición sobre una espesa capa de cenizas donde se recogieron algunos fragmentos cerámicos. Si bien dichas cenizas no han aparecido durante los trabajos realizados en 2018, ni hay más noticias acerca de la tipología o cronología de la cerámica mencionada. En cuanto al diseño, nos encontramos ante un mosaico de teselas muy regulares, de medio centímetro de lado de media y de los colores negro, blanco, rojo, ocre y lila. Estamos ante un dibujo en retícula basado en casetones o recuadros separados por un cordel sogueado de 2 cabos que se correspondería con el esquema cuadriculado ortogonal con decoración múltiple de lancha. Estos casetones están decorados en su interior con motivos circulares y rectilíneos, señalando Rosario Lucas y Vicente Viñas que estos se iban alternando. Además, con los datos que tenemos hasta el momento, podemos asegurar que en toda la sala no había un casetón igual a otro. Si bien se repiten numerosos motivos, consiguen esta exclusividad intercambiando las formas centrales, las esquinas o simplemente la disposición de los colores. Como podéis ver, algo escorado en el centro de la sala se encontraba el denominado mosaico de los caballos, muy deteriorado ya desde 1868. Aquí tenéis 2 imágenes de cómo son los mosaicos actualmente y si os habéis fijado antes, detrás de Claudia está este mosaico de Loecus, luego lo podréis ver también en el turno de preguntas. Sobre un fondo blanco, 4 caballos enfrentados por parejas se encontraban atados a 2 árboles. Ahí podéis ver solo 2 de los caballos y las 2 cartelas. Sobre cada uno de estos caballos hay una cartela en color rojo que posee en su interior el supuesto nombre de cada uno de ellos. Actualmente se conservan 2/3 de uno de estos caballos, la parte superior de otro y la parte de los árboles, además de estas 2 cartelas que vemos en la imagen con los nombres Tacus y Éufrata en su interior.
En 1868, y según el dibujo de José Asensio, se conservaba bastante más de este emblema central, además de parte de las dos cartelas perdidas. Uno de los caballos empezaría por NO, N-O, y el otro terminaría en ENS, E-N-S. Respecto a la temática y el significado del emblema central, poco puedo añadir a lo expuesto por Rosario Lucas, pero pensamos que en esta zona, en esta villa romana, se dedicaría a la cría de caballos y estos serían los 4 caballos predilectos del señor. Llegamos al mosaico del peristilo. Como en la sala anterior, nos encontramos ante un gran baile de cifras. Por un lado, Rosario Lucas y Vicente Viñas nos ofrecen una medida para el peristilo de 31 metros por 24, lo que deducimos que la medida que nos atañe es la primera, 31,20 realmente, ya que en todos los planos realizados hasta la fecha, el eje este-oeste es más alargado que el norte-sur y es donde se encuentra nuestro mosaico. Carlos de Lecea no nos ofrece medidas para la sala en sí, ya que no estaba completamente descubierta, sino que las arroja sobre el mosaico, siendo este de 9 pies de ancho por 42 de largo, lo que equivale a 2,5 metros por 11,70. José Asensio, por su lado, ofrece la medida de ancho del mosaico, 3,40, sin aportar su longitud, ya que en esa época no está excavado en su totalidad. Por su parte, Jorge Esteban aporta unas medidas de 23,40 de largo por 3,47 de ancho para esta sala, advirtiendo que refleja medidas aproximadas al no poder realizar una medida exacta in situ al no estar la villa excavada. Por nuestra parte, en las excavaciones de julio de 2018 se ha sacado, al igual que el ambiente 35, es decir, el OECUS, la base del mosaico de esta sala, que hemos denominado ambiente 10, y que arroja unas medidas finales de 23,60 metros de largo por 3,3 de ancho, con una superficie total de casi 78 metros cuadrados. La base del mosaico que veis en esta imagen tiene una composición muy parecida a la del mosaico del OECUS, con una primera capa de arcilla rojiza que nivela la superficie, sobre la que se coloca la segunda capa de cantos o estatumen. Sobre este estatumen, un mortero rojizo y arenoso sirve de rudus, de nuevo base de un nuevo mortero, el nucleus, donde se insertaban las teselas. Las bases de ambos mosaicos, el del OECUS y el del peristilo, están muy dañadas, en gran parte no solo por el paso del tiempo, sino también por la acción humana en las diferentes épocas de ocupación posterior del yacimiento. Lucas y Viñas mencionan igualmente la composición de esta base como una capa muy débil de cal sobre un firme de arena, siendo esta capa arenisca lo que he determinado como estatumen a la vista de las excavaciones de julio de 2018. El mosaico hallado en el peristilo se divide en 3 diseños diferentes separados entre sí por líneas paralelas que ayudan a la transición del dibujo, si bien el material utilizado no varía en ninguno de ellos. Nos encontramos, como podéis ver en esta imagen, ante teselas de 5 tonos, negro, blanco, rojo, ocre y lila, de un tamaño variable pero notablemente toscas, midiendo entre medio centímetro y 3 centímetros de lado, si bien abundan las que miden entre 1,5 centímetros y 2 centímetros de lado. Los 3 diseños siguen el mismo patrón de colores, con el fondo en blanco, las líneas del dibujo en color negro y los detalles en ocre, rojo y lila. Nos encontramos en primer lugar con el diseño 1, donde las teselas negras crean rombos que forman la base de un entramado geométrico más complejo. Uno de esos rombos se comporta como el centro de la composición, portando un nudo de Salomón rojo y ocre en su interior. Cada uno de sus lados, 5 rombos más pequeños forman un hexágono alargado, con el rombo central decorado en color ocre o rojo. Este rombo central, con el nudo de Salomón y 4 de estos hexágonos, forman un octógono perfecto, y entre 4 rombos portadores de un nudo de Salomón, 8 rombos sin decoración forman una estrella de 8 puntas, que espero que me hayáis seguido viendo la imagen. Seguidamente se encontraba el diseño 2, que según Rosario Lucas y Vicente Viñas aparece como motivo central. Este diseño está basado en grandes rombos situados entre líneas paralelas, todo ello en color negro. Estos rombos estaban decorados en su interior con un rombo de tamaño inferior y color negro con una banda de teselas rojas unido a las esquinas formando una especie de cubo. En su zona central se encontraba un tondo, destruido probablemente desde la antigüedad, que Jorge Esteban sitúa a la entrada de la sala del OECUS, de la sala principal.
Este tondo está actualmente expuesto en el aula arqueológica, lo veis en esa foto, y se encuentra completamente arruinado en la zona central, conservándose únicamente los adornos geométricos externos con forma ondulada y decorados en color ocre, rojo y lila. Finalmente, el diseño 3, y que se encontraba en la parte este de la sala 10. El diseño es muy similar al primero, pero también más sencillo. En este caso nos encontramos ante un rombo central del mismo tamaño que en el primer diseño, pero en vez de portar un nudo de Salomón, se decora con un círculo de color ocre bordeado por una línea negra. A su alrededor, 4 hexágonos alargados, similares a los del primer diseño, están decorados en su interior con un hexágono menor en color rojo con el centro en blanco. Al igual que el primer diseño, el rombo central y los 4 hexágonos forman un octógono, entrelazándose entre sí siguiendo un ritmo repetitivo y uniforme. Las recientes excavaciones arqueológicas que hemos realizado en la Villa Romana de Santa Lucía han sacado a la luz un fragmento de este diseño, confirmando la teoría de su ubicación en la zona más oriental del pasillo. Este mosaico se encuentra in situ en el yacimiento, ya que forma parte de la base de estructuras murarias posteriores a la Villa Romana. Llegamos al mosaico de la zona termal, que según Lucas y Viñas, se localizaron fragmentos de mosaico en muy mal estado en los ambientes 28, 29 y 30, sin precisar su ubicación original ni ofrecer más datos sobre los mismos. Dicha ubicación es recogida por Virginia García Entero, señalando la existencia de una moldura de cuarto de bocel en las esquinas. Suponiendo que los ambientes 28 y 29 estuvieran por completo cubiertos con mosaico, su superficie sería de aproximadamente 12 metros cuadrados. Sin embargo, no podemos recoger medidas reales de estos mosaicos, ya que no las tenemos excavadas por nuestro equipo, no conociendo entonces las medidas de cerramiento existentes. Esta estancia es la que se corresponde actualmente con el ambiente 30, donde en las excavaciones que hemos realizado en julio del año 2018 se ha hallado un fragmento de mosaico que se analizará un poco más adelante, porque es muy parecido a los mosaicos que os voy a enseñar ahora, que les tenemos en el aula arqueológica. Hoy en día están expuestos 6 fragmentos en el aula arqueológica pertenecientes a este conjunto. Son fragmentos bastante pequeños, con teselas de entre 1 y 2 centímetros de lado. La decoración es geométrica, a base de cuadrados y rectángulos de color negro, rojo y blanco. Si os fijáis, en la esquina derecha de la imagen podéis ver unos circulitos. Es que la foto es bastante mala porque está muy blanquecina, pero si os fijáis ahí voy a retroceder, son como las mismas ondas que aparecen aquí. Y bueno, pues por desgracia el deterioro de los fragmentos y su escasa entidad nos impiden realizar una mejor valoración de estos mosaicos. Aquí termina mi presentación sobre los mosaicos de la Villa Romana de Santa Lucía. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias por vuestra atención.